Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí ya para otra clase, gracias a Dios que nos permite seguir estudiando y tenemos ese privilegio de poder estudiar la palabra de Dios porque muchos no tienen ni siquiera el privilegio de tener una Biblia. El otro día le escuchaba a un pastor anciano decir que si ya tienes más de 6 meses de haberle entregado tu vida a Cristo y aún no tienes una Biblia, pues no hay evidencia, no hay evidencia de esa entrega, porque si ni siquiera te estás preocupando por una Biblia. Ahora bien, si eres una persona de muy escasos recursos que no puedes tener acceso a una Biblia, quizá la iglesia ya te regaló una Biblia, porque esa es obligación también de la iglesia. Una persona que realmente no tiene para comprar una Biblia, a alguien de la iglesia le puede regalar una Biblia. Alguno de nosotros, ¿verdad? De los miembros, que no es el caso de nuestra iglesia, no es el caso de que alguno de nosotros no pueda adquirir una Biblia. Y está bien que tenemos los dispositivos, excelente, pero siempre hay que tener en casa no una Biblia, 2 o 3 Biblias de estudio, comentarios bíblicos, otros libros adicionales que nos ayuden a entender no la escritura, sino la historia, el contexto, porque la escritura no necesita de otros libros, se interpreta así sola, pero nosotros sí, porque no todas las personas tienen un nivel académico para entender la historia, el contexto y para cultivarse más, para tener un poco más de cultura, no solo para la palabra de Dios, sino que entre más cultura tienes de aquellos tiempos, con mayor facilidad vas a entender la palabra. Sin embargo, la interpretación te la va a dar el Espíritu Santo. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo. La misma palabra dice que para los que se pierden, o sea, los inconversos, que nosotros les llamamos inconversos, no convertidos, para ellos dice que la Santa Escritura es locura, pero para nosotros es alimento para nuestra alma. Así que la lección 27, estamos en el último trimestre ya, y este trimestre trae un título y se llama Desafíos y recompensas. Vamos a ver qué desafíos nos comparte el escritor y qué recompensa nos promete la Sagrada Escritura. La mayor recompensa la acabamos de ver en una de las lecciones anteriores, que es la esperanza de vida eterna. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en su última carta: he peleado la buena batalla, pero le dijo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla y luego he terminado la carrera, he conservado la fe, pero me está esperando la corona de vida eterna. Esa es nuestra esperanza, nos está esperando la corona de vida eterna. Y como les decía, esta lección se llama ¿Cómo honrar la presencia de Dios? Y el tema de hoy se va a llamar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar viendo pasajes del Antiguo Testamento. Generalmente en el otro trimestre mirábamos del Nuevo Testamento, ahora vamos a ver del Antiguo Testamento. Y el versículo para memorizar es Primera de Crónicas 16:4 y dice así: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen, o sea, adoraran, honraran a Jehová Dios de Israel. Aquí estamos hablando ¿de quién? De David, ¿verdad? Y empezamos la lectura de esta lección y dice: independientemente de nuestra opinión personal sobre el asunto, la Biblia enseña ciertas verdades fundamentales que todos los cristianos debemos aprender. Uno de los personajes bíblicos que más nos enseña sobre la presencia de Dios es el rey David. Él era un adorador incesante, como lo demuestran muchos de sus salmos. Se dice que David escribió más de la mitad de los salmos, ¿verdad? Alrededor de unos 70. Esta lección, basada en 1 Corintios 13, nos enseña cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios en consonancia a los mandamientos de su palabra. Dicho sea de paso, Primera de Crónicas se concentra casi exclusivamente en la narración de la historia de David, un rey que marcó los tiempos porque amó profundamente a Dios.
Recordemos que dice la Escritura que David tenía su vida conforme al corazón de Dios. Y el primer punto que dijimos que íbamos a ver es la presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de nuestra vida todos tomamos decisiones verdaderamente prioritarias. Las que se refieren a la salvación tienen mayor trascendencia. Algunas otras decisiones cobran singular importancia cuando afectan nuestra relación y la de otras personas con Dios. Una de las primeras decisiones que tomó el rey David como rey fue traer el arca de Dios que había estado expatriada desde hacía mucho tiempo tras su captura por los filisteos. Recuerdan que así es como David llega, ¿verdad?, al campamento de Saúl cuando estaban luchando contra los filisteos. Y algunos comentaristas consideran que después de establecer a Jerusalén como su capital, esta fue la decisión más importante que David tomó como rey, traer el arca a Jerusalén. Este paso importante para la restauración del culto y por consiguiente de la vida religiosa del pueblo se describe en Primera de Crónicas, capítulo 13. Realmente, más que ninguna otra, esta fue la decisión que marcó el destino y la vida de la nación de Israel. La presencia de Dios es la necesidad más importante que afrontamos los seres humanos. Debe ser una prioridad no solamente individual, sino en la congregación. Una persona, iglesia o nación puede alcanzar muchos logros, pero si se halla lejos de la presencia de Dios, en realidad carece de mayor bien. Y vamos a leer Primera de Juan 5:12. Y les leo desde el 10 y dice, Primera de Juan 5:10 al 12, y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está, mis hermanos. Entonces, es necesario creer en el Hijo de Dios para tener la vida eterna. Continúa aquí con la lección y dice, la vida de algunos de los reyes de Israel nos muestra este principio inexorable. Su separación de Dios arrojó consecuencias funestas, no solo para su propia vida y familia, sino para toda la congregación del pueblo de Israel. Recordemos también que en Juan 15 el Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Donde dice él, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, eso está en Juan 15, también lo pueden leer. Algunos ejemplos notorios de esto son los siguientes. Saúl se separó de Dios, Jeroboam desobedeció a Dios, Acab desobedeció a Dios. Por el contrario, otros reyes que honraron la presencia de Dios recibieron grandes bendiciones. En este caso podemos ver a Josafat, a Ezequías, a Josías y especialmente al rey David, que obedecía a Dios en todo. Aunque como humano se equivocó, en lo general David obedeció a Dios en todo. Y cuando le falló se humilló y se arrepintió verdaderamente. Ahora bien, honrar la presencia de Dios no se trata de expresar meras emociones como largas oraciones o llantos en el púlpito o un interés solo de palabras, sino realmente entregarle la vida a Cristo. Nuestra reverencia a la presencia de Dios se demuestra verdaderamente con acciones espirituales concretas de amor y obediencia a sus mandamientos. Y vamos a leer Juan 14, 23 y 24. Yo creo que este texto ustedes lo deben de saber de memoria porque se los he traído muchas veces, ¿verdad? Y una y otra vez el autor lo aborda en las lecciones porque realmente es donde nos dice el Señor quiénes son realmente sus hijos, ¿verdad? Los que le aman. Entonces Juan 14, 23 y 24 dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mis hermanos, la evidencia de que realmente somos sus hijos y le amamos es que guardamos su palabra. Por eso dice aquí, aquellos reyes, aquellos personajes bíblicos que realmente obedecieron a Dios, y aquí no los menciona, y también aquellos como Saúl que no obedecieron a Dios, porque no se les olvide que nuestra lección de esta semana se llama ¿cómo honrar la presencia de Dios? Si usted no obedece la Sagrada Escritura, simplemente no está honrando a Dios, porque la Escritura es el pensamiento de Dios, es la voluntad de Él inspirada a los escritores bíblicos. Entonces, conocer y obedecer la palabra, eso es honrar a Dios. Como decíamos aquí, que leíamos anteriormente lo que dice el escritor, que honrar a Dios no significa llantos en el altar, en el púlpito, ni largas oraciones, sino realmente es una vida entregada a Cristo. Así que, mis hermanos, continuamos después de leer el texto y vamos ahora sí a ir a Crónicas, que es el texto que nos ocupa ahora. Y vamos a ir a Crónicas 13, Primera de Crónicas 13 del 1 al 4. Y tome su Biblia y lea Primera de Crónicas 13 del 1 al 4, dice: Entonces David tomó consejo de los capitanes de militares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Así que quería David recuperar el arca, ¿verdad? Y envió a millares y centenas, dice, a millares y centenas de capitanes, mandó por todos los lugares para que recuperaran el arca. Los convocó David. Ahora bien, seguimos aquí, dice, después de leer el texto, dice, vemos la decisión prioritaria que tomó David en el momento que empezó a ejercer como rey, que fue traer el arca de Jehová, la cual fue asumida por toda la congregación. No había una congregación como la conocemos ahora, como la iglesia. No, ¿qué era la congregación? Todo el pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios. Hoy día, ¿quién es la congregación? El pueblo de Dios igual, pero son aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Es muy diferente. Ese es el pueblo de Dios. Sin embargo, en la iglesia se congrega mucha gente, algunos que no son parte del pueblo de Dios, pero están ahí. Eso es importante considerarlo, porque el hecho de que estén en la iglesia y recibiendo palabra, tienen la oportunidad de convertirse en hijos y pasar a ser parte del pueblo de Dios. Convertirse en hijos de Dios. Entonces, está muy bien que estén en la iglesia, es mucho mejor a que estén en el mundo. En algún momento el Espíritu Santo de Dios tocará su corazón y ellos serán convertidos. Por eso es bien importante que todo mensaje que se dé tenga un propósito. El propósito siempre tiene que ser, solamente hay un propósito. Para los no convertidos el propósito es que con nuestro mensaje se arrepientan y le entreguen su vida a Cristo. Y para los ya convertidos es que se sigan santificando hasta la venida del Señor. Siempre va a ser con un propósito el mensaje, no solo entretener a la congregación, sino tiene que cumplir el propósito de Dios. La misión de la iglesia es la conversión del impío. No se nos olvide, la gran comisión que se dio es ir y predicar el evangelio. No fue ir y entretener a la congregación, ir y apapachar a la congregación, ir y darle un bálsamo dominguero. No, dice, ir y predicar el evangelio ahí está el propósito, para que se conviertan, para que se arrepientan y se bauticen
en el nombre del Señor. Así que es bien importante cumplir con la voluntad de Dios, que fue esa. Entonces dice, el arca era una caja o cofre de madera cubierta totalmente de oro que tenía una tapa superior conocida como el propiciatorio, que era el asiento de la misericordia. El decálogo claramente prohibía ninguna imagen o semejanza de Dios. No obstante, este propiciatorio era el lugar donde Dios y el hombre se encontraban, y eso lo podemos aprender más en Éxodo capítulo 30, donde Dios hablaba al hombre y donde el sumo sacerdote aparecía en el día de la expiación para rociar la sangre para la nación de Israel, es decir, la sangre del sacrificio. Habla el Antiguo Testamento el hecho de que esta arca simboliza la presencia de Dios y su gloria sobre su pueblo. Le confería su vital importancia, el pueblo de Israel. Pero traer el arca no significaba no significaba para David realizar una buena obra en sí misma. Este acto era más bien la obediencia amorosa al mandamiento divino como resultado de un interés profundo en agradarle a Dios. Ese era el interés de David, agradar a Dios. No es activismo lo que debemos buscar en la iglesia, hacer actividades, participar en una y en otra, sino la santa presencia de Dios debe morar siempre en nosotros al llevar una vida santa en Cristo. Esta debe ser la gran prioridad tanto de los líderes como de todos los miembros de la congregación que ya se hayan convertido a Cristo. Siempre debemos asegurarnos de concordar nuestras acciones con la santa voluntad de Dios, considerando que haya congruencia entre lo que profesamos y lo que vivimos dentro y fuera de la congregación. Ahí está, mis hermanos, a lo que nos exhorta el escritor, porque esa es la doctrina de nuestra iglesia, una vida en santidad. Así que dice que debe haber congruencia entre lo que profesamos, es decir, lo que decimos y cómo es nuestra vida dentro y fuera de la congregación. Un acercamiento equivocado tuvo David en ese proceso de traer el arca. En la porción de Primera de Crónicas 13, que la vamos a leer del 5 al 14, vamos a ver ese problema que sucedió ahí. Nos quedamos hasta el 5, hasta el 4, vamos a leer del 5 hasta terminar el capítulo 13. Y dice, entonces David reunió a todo Israel desde Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios a Jearim. Y subió David con todo Israel y Baala de Kirat, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ohio guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Puede usted, mi hermano, imaginarse ellos llevando el arca, estos dos personajes y todos los demás junto con el rey David por los caminos que me imagino, esos caminos en el desierto polvorientos y cálidos, y ellos cantando? Dice cómo iban gozándose con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Qué hermoso, ¿verdad? Como una profesión así llevando el arca. Pero ojo, vamos a ver lo siguiente, dice en el versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Perez-Uza hasta hoy, que significa quebrantamiento de Uza. Y David temió a Dios aquel día y dijo,
¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David, un momento que estaba lleno de canto, de gozo, se convirtió de pronto en tristeza, ¿verdad? Una gran alegría se convirtió en tragedia. Cómo ellos iban gozosos llevando el arca para instaurarla dentro del pueblo de Israel, porque estaba en posesión de los filisteos. Ellos fueron al rescate del arca. Por eso es que David convocó, dice, a millares y centenas de capitanes para ir a rescatar el arca. Entonces, ¿cómo todo esto cambió de un momento a otro? Así nuestra vida, mis hermanos, puede cambiar de un momento a otro, pero nosotros, por eso la Sagrada Escritura nos muestra hombres de fe y hombres de poca fe, porque hombres que vivieron en gozo, hombres que vivieron tristezas, porque esa es nuestra naturaleza humana. Nosotros nos vamos a enfrentar a diversas pruebas en nuestra vida. Vamos a ver qué pasó con este momento que estaban viviendo de tristeza por la muerte de Usa. Entonces dice que David se preguntó, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed en Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed y todo lo que Obed tenía. Qué hermoso, ¿verdad? Y si usted quiere seguir leyendo y conocer más la historia que sucedió después con el arca, le recomiendo que siga leyendo Primera de Crónicas para que usted conozca más de la Sagrada Palabra y de ese evento de traer el arca, ¿verdad? Pero aunque no estaba en la casa de David, ya estaba en Jerusalén, ya estaba en medio del pueblo de Dios, solamente que en la casa de Obed. Y dice que Obed fue bendecido en todo, solo por tener ahí el arca, ¿verdad? Para terminar la clase, veamos, dice, se narra en este episodio que hemos leído de Primera de Crónicas 13, del 1 al 14, del 1 al 14, se narra, dice, el intento frustrado de David para traer el arca a Jerusalén. Tengamos en cuenta que Usa tenía buenas intenciones cuando quiso evitar que se cayese el arca de Dios, pero este varón no era competente para hacerlo. ¿Ya entendió, mi hermano? ¿Ya entendió? El peligro de ponernos en algo cuando aún no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. A ver, hay muchas personas que toman un ministerio sin haber recibido el Espíritu de Dios, sin haber sido convertidos, ni siquiera haberse bautizado. Bueno, primero hay que convertirse, ¿verdad? Para bautizarse, pero ese es el peligro. Todo lo que no es llamado de Dios no prosperará. Pero más triste que puede ser condenación, atreverse, porque las personas que en la iglesia se atreven a tomar un ministerio sin la conversión, es porque si tomaron el ministerio es porque llevan tiempo en la iglesia. Entonces, en cualquier iglesia, ¿verdad? En cualquier iglesia. Entonces, ya han tenido el conocimiento, pero no se han arrepentido para entregarle su vida a Cristo. Por eso a veces hay ministerios que no prosperan, ¿verdad? Porque y se caen. Muchos pastores se bajan de los púlpitos, renuncian. ¿Por qué? Porque no estaban sirviendo a Dios en el Espíritu, estaban sirviendo a Dios en la carne. Por eso acá atrás el escritor nos decía que la presencia de Dios en nuestra vida no se refiere a las actividades que hacemos, ni a nuestras emociones, ni a esas largas oraciones que hagamos, ni a esos llantos que tengamos y creemos que porque el Espíritu de Dios nos tocó. No, dice el escritor aquí, usted lo puede leer si tiene el libro, puede regresar al inicio de la lección 27, acá cuando inicia nos dice que realmente lo que demuestra que nosotros tenemos la presencia de Dios es que haya congruencia en nuestra vida, en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que somos. Porque en lo que somos le damos testimonio a Dios. Podemos decir cosas maravillosas, podemos hacer obras maravillosas, pero ¿qué somos? Nuestra actitud, nuestra manera de ser. Ese es el testimonio
que haya congruencia. ¿Qué quiere decir? Que seamos de la misma forma en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, con la vecina, con los familiares, con los desconocidos, con cualquier persona. No que seamos camaleónicos, de una forma aquí, de otra forma allá, no. Entonces no hay congruencia. Sigamos leyendo aquí en el sendero de la verdad. Dice, pero este varón no era competente para hacerlo. Únicamente los levitas, acuérdense, los levitas y sacerdotes eran los que estaban autorizados para trasladar el arca y esto debía hacerse según el método prescrito en la ley. Es decir, que David y toda la comitiva, aunque David consultó a Dios, no obedeció los mandatos de Dios. Ellos ya tenían las leyes que le habían sido dadas a Moisés, los mandamientos, pero no obedecieron la ley de Dios. No siguieron la voluntad de Dios, lo hicieron a su manera. Por eso, mis hermanos, nosotros es bien importante, como leímos en Juan 14, 23 y 24, que los que aman a Dios, dice, es necesario que obedezcamos su palabra. Si no, mentirosos somos, dice, no le amamos si no obedecemos su palabra. Aquí ellos no estaban obedeciendo lo que ya estaba escrito, lo estaban haciendo a su manera. Por eso es que hubo esa consecuencia, ¿verdad? La muerte de Usa. Es necesario señalar que este procedimiento era extremadamente riesgoso, porque había que seguir un riguroso protocolo escrito en las tablas entregadas a Moisés. En Números y en Éxodo se habían dado las condiciones para hacerlo, ya que se trataba de una de las cosas más sagradas de Dios. Y puede ir usted y leer Números capítulo 4, donde le fue entregado ese protocolo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Esto nos lleva a pensar cuán santas son las cosas de Dios. Cuán santas, mis hermanos. ¿Por qué no debemos de jugar ni con los ministerios ni con las obras que hacemos en la iglesia? ¿Cuántas personas toman la Santa Cena, verdad? Muchas veces sin siquiera estar convertidos, otros en problemas. Entonces, mis hermanos, es bien importante meditar, detenernos, reflexionar. No importa que no hagamos grandes obras, sino detenernos y lo poquito que hagamos para el Señor, que realmente le honre, ¿verdad? Con eso. Continuamos ya para terminar. Terminamos con esto y dice, en su obra uno no puede proceder solo con buenas intenciones, sino en estricta obediencia a sus mandamientos, es decir, a su palabra. En el intento de hacer algo bueno para Dios, podemos hallarnos en total contradicción a su santa palabra. Aunque nuestras intenciones sean buenas, si contradicen la voluntad de Dios escrita en la sagrada palabra, no lo estaremos honrando. Por tanto, la única forma de allegarnos aceptablemente a su presencia es recibiendo por fe, primeramente por fe y por gracia, el Espíritu Santo, y luego por fe y por gracia santificarnos día con día, para que el Señor nos permita, en obediencia a su palabra, honrarle y recibir su presencia. Y por último vamos a leer Hebreos 10 del 19 al 25 y ahí terminamos. Y la palabra de Dios dice así en Hebreos 10 del 19 al 25. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que, mis hermanos,
No se nos olvide eso, estas palabras que nos da el escritor de Hebreos. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber, ojo aquí, los que dicen que ya son salvos, ojo aquí, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, mis hermanos, ahí está. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, que después de haber conocido su palabra, ¿verdad? Nosotros ir por el camino de oscuridad. Entonces ahí está. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nuestro Señor sabemos que está vivo y que vendrá a nuestro rescate. Así que, mi hermano, usted que ya se ha convertido, honre a Dios, honre la presencia de Dios. ¿Por qué la lección se llama honrando la presencia de Dios? Porque este texto es para todos los que ya han recibido la conversión, todos los que ya somos salvos, si ya tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Una persona convertida tiene en su ser la presencia de Dios, entonces tiene que honrarla con su vida. No puede, imagínese, usted enfrente de Dios insultando, peleando con alguien, mitoteando, haciendo chismes, intrigas, tramando planes que no honran a Dios. Imagínese, usted enfrente de Dios haría eso. Entonces, ¿por qué lo hace? Está frente de Dios, porque Dios Padre está en su trono, Dios Hijo está a su diestra, pero Dios Espíritu, acuérdense que adoramos un Dios trino, Dios Espíritu está en usted. Si usted dice que es salvo, usted tiene la seguridad de la salvación. ¡Qué bueno! Eso es maravilloso. Pero entonces usted honre a Dios en toda su manera de vivir. Dice el apóstol Pedro, no dice ser santo en la iglesia, dice ser santo porque Dios es santo en toda su manera de vivir. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Pedro, no dice sean santos en la iglesia porque Dios es santo, no. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. No como Dios, sino porque Dios así lo es. Entonces, mis hermanos, bendecido día, que esta semana sea de bendición para usted y no se le olvide honrar a Dios en todo lo que haga. Viva como si usted estuviera frente a Dios, porque la tercera persona de Él está en usted morando. No se le olvide.